Agustín, gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Hoy el dólar se recalentó un poquito. Quiero compartir las placas del día rápido para que contextualicemos dónde estamos, digamos, ¿no? Pero terminó arriba de los 39. El Merval rebotó un poco, 2% arriba. Cayó el riesgo país con fuerza, eso sí. Los bonos treparon hasta 3,8%. Y hoy el dato es que el Ministerio de Hacienda colocó 763 millones de dólares en letes a marzo del año que viene, pero a una tasa del 7% anual, lo cual es el doble de lo que Chile paga por colocar deuda a 10 años, no a 6 meses, digamos. Esto está dando un poco la impronta de Sin duda. cuán poco confiable es por ahora la estructura económica del programa económico del gobierno. ¿Esto qué es? ¿Un aliciente? ¿Es algo razonable? ¿No? Bueno, esta semana fue mejor que otras, ¿no? Digamos, esta semana estuvo más tranquilo. En realidad lo que nosotros vemos es que lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un ajuste que para nosotros es el peor tipo de ajuste. Es el típico, el que hemos hecho muchas veces en la historia argentina. Si uno mira desde la época que yo nací, el de Krieger-Bacena fue una gran devaluación con retenciones. Si miras el de Duhalde fue una mucho más grande devaluación, que fue de 1 a 3 en ese momento, y con retenciones a las exportaciones. Y ahora nuevamente, como no se pudo hacer lo que quería hacer el gobierno, nosotros decíamos que eso era imposible, que era un ajuste gradual, y el ajuste gradual no era posible porque lo que vas bajando del déficit primario te va aumentando los intereses de la deuda que vas pagando y te vas acumulando una deuda muy grande porque el déficit inicial que heredaron fue muy grande. Y al atacarlo tan suave no lo lograron dominar. Entonces te tomabas 35.000 millones de dólares por año aproximadamente. Y finalmente entonces este año desde el exterior, en parte por la sequía, pero eso no fue lo más relevante, en parte por el aumento de las tasas de interés, pero solamente poquitos países sufrieron lo que sufre la Argentina, nos dijeron no te prestamos más. Como no te prestan más, estás obligado ahora sí a ajustar. Y aparece el último prestamista, que es el Fondo Monetario Internacional. Te dice, ok, te presto, pero tenés que ajustar más rápido. Ahora, cuando nosotros vemos la foto de los gobernadores, ¿qué es lo que vemos? Que finalmente acordaron. ¿Y qué es lo que acordaron? Que el ajuste lo vuelve a hacer el sector privado. Es decir, el Estado no ajusta nunca. Entonces, cada vez tenés mayor cantidad de gente que vive del Estado. De hecho, aumentan los planes sociales una vez más, como hay un problema social. Si vos mirás del 2,6% de ajuste del PBI, el sector privado lo ajustan con impuestos y con aumento de tarifas, ¿no? Y te queda nada más que un 0,8% que ajusta el Estado, pero de los cuales el 0,7% es obra pública, que también son empresas privadas y es empleo privado, ¿no? que lo ajustan. Y solamente ajusta el Estado el 0,1%, lo que es el gasto corriente, porque finalmente hay un 0,4% de ajuste, pero 0,3% que expanden por planes sociales, o sea, aumentan los planes sociales por la situación social que todos conocemos y demás. Cuando miras todo el asunto, es lo mismo de siempre. Se ponen de acuerdo para que ajuste el sector privado. Y el sector público no ajuste, y la cantidad de gente que vive del Estado es cada vez mayor. Si miramos de hace 15 años, éramos 7 millones que trabajamos en el sector privado formal, 7 millones de personas vivían del Estado. 2 millones eran empleados públicos, 3,5 millones eran jubilados y pensionados, y tenías 1 millón y pico de planes sociales. Esto fue subiendo, con la crisis los planes sociales subieron 1 millón más, con la expansión económica siguieron subiendo igual los planes sociales, 3 millones, 4 millones, 5 millones, ahora tienes 8 millones y medio de planes sociales, aumentaron los jubilados también, pues se regalaron 2,5 millones a personas que no hicieron los aportes, que no todos son personas de bajos ingresos. Hay gente de altos ingresos que también se les condonaron el que no hayan hecho los aportes. Y finalmente hoy tenemos más de 22 millones de personas que son sostenidos por solo 8 millones que están en el sector privado formal. Eso no cierra, ahora va a cerrar circunstancialmente por la devaluación. ¿Por qué pasa con la devaluación? ¿Por qué nosotros decimos que es la peor de las recetas? Porque la devaluación es el aumento de la pobreza. Devaluar significa que primero se cae el peso. Como se cae el peso, lo primero que lo refleja es el aumento del dólar, lo segundo que lo refleja es el aumento de los precios y lo que llega último siempre son los salarios y las jubilaciones. Entonces, finalmente tenés una caída del salario real y una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Y eso es lo que te termina haciendo cerrar finalmente el balance. Pero cuando llegás al final de la película, el año que viene, se empieza a recuperar la economía porque se va a empezar a recuperar posiblemente en el segundo trimestre. Vas a tener una buena cosecha, creemos que va a haber una buena cosecha, van a ser cerca de 11.000 millones de dólares adicionales. El turismo, obviamente, con este tipo de cambio, empieza a tener un saldo positivo, que antes tenía un saldo negativo. Tienen más turismo del exterior y los locales no pueden ir al exterior, por lo tanto se quedan acá. Sí, ya ahora mismo está cayendo 35% en la salida de los argentinos al exterior. Vamos a ver en el verano, pero claramente con este tipo de cambio
el saldo va a ser positivo, todo el sector exportador, a pesar de los nuevos impuestos, va a tener una primer buena cosecha, porque además ya está sembrada y demás, o sea que esto va a andar bien, y ahí vas a tener una recuperación. Pero cuando llegues al final del periodo de Macri, y esto es lo que tenemos que conversar los argentinos, porque no es solamente un problema de Macri, es un problema de todos los argentinos, es ¿qué hacemos? Porque si continuamos con esta misma receta permanentemente de hace 70 años, cada vez el ranking internacional estamos más abajo. Cada vez estamos peor, comparando contra el resto de los países. Es decir, tenemos que empezar a poner en marcha la economía y hay una sola manera, es pasar de trabajo improductivo a trabajo productivo. Es eso, porque si vos pasaste 2 millones de empleados públicos a 4 millones que hacen lo mismo, implica que la productividad del sector público cayó a la mitad. Aproximadamente. Pero hoy no tenés pero hoy no tenés los empleados públicos, entre comillas, que tenés, que son los maestros, que son los médicos, que son los asistentes sociales, que tienen una función y vos ves que más los burócratas, más los ñoquis. Ahí estamos, esperá. Pero vos tenés 8,5 millones de planes, ¿sí? Que no tienen inserción laboral. Y más allá de estas campañas para capacitarlos, tampoco tienen, porque hacen roperitos, hacen mantitas y hacen otras cosas que no son lo que el mercado requiere. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos un lema que es: el mejor plan social es un buen trabajo. Que decirlo es fácil, implementarlo no es sencillo. Pero por lo pronto es dejar de dar plata sin contraprestación. Dar trabajo es mucho mejor que dar plata. Esa es nuestra posición, ¿no? Hay 120 planes sociales, hay que resumirlos en 2 o 3 y empezar a clasificar. Y ahí hay que hacer una tarea muy difícil, que es discriminar la paja del trigo. Porque eso es lo que no se hace. Lo que no se hace es discriminar quién es el que trabaja bien y quién es el que no trabaja. Quién es el ñoqui y quién es el que no es ñoqui. Esa es la tarea difícil. Quiénes están recibiendo pensiones que no corresponden y quiénes sí reciben pensiones que les corresponden. Porque cuando el padre Opeca, por ejemplo, dice el que no trabaja que no coma, por supuesto no se refiere que no coma una persona que no puede trabajar. Lo que se refiere es que si podés trabajar, tenés que trabajar. Y hay que hacer planes para que trabajen. Y no es sencillo, y por supuesto era mucho más simple cuando estabas en el momento de expansión de la economía que ahora en recesión, que es mucho más complicado. Los próximos 2 trimestres y medio, 3 trimestres son de recesión. Esto es muy difícil. Yo lo que estoy diciendo es pensemos en la Argentina en el largo plazo. En la próxima expansión, que posiblemente empiece en el segundo trimestre del año que viene, hay que empezar a pasar gente al sector privado y hay que aliviar al sector privado. El sector privado está asfixiado por impuestos. En ese contexto, yo estaba escuchando, el presupuesto en concreto lo que va a establecer es que impuestos a los sellos van a volver a subir en algunas provincias. Sí. Ingresos brutos, yo no sé, Nacho, si quedó... al final no. Esto es una noticia de último momento. Acaba de enviar Frigerio la adenda fiscal a las provincias. No incluye ingresos brutos, sí incluye sellos, sí incluye bienes personales para bienes declarados en el exterior. Perdón, bienes que están en el exterior de residentes argentinos. Exactamente. Es por 2 años en ese caso, por 2019 y 2020. En el caso de sellos, solo por 2019. Muy importante lo que está diciendo Nacho, porque entonces, ingresos brutos, el tope del 5% máximo se mantiene. Lo pedía el sector empresario. Impuesto a los sellos va a cambiar, eso es cuando transferís un auto, una ingresos propiedad. Brutos es un impuesto espantoso, ¿no? Porque es un impuesto en cascada, es un impuesto que se cobra en toda la cadena, con lo cual hace que todos los productos sean mucho más caros en Argentina. Argentina no es competitiva por la cantidad de impuestos que tiene. Entonces no podemos competir con nadie. Hace 70 años competíamos con el mundo entero. Después, algunos economistas decidieron que no podíamos competir contra los países centrales, que eran los países que tenían mucho capital, Estados Unidos, Europa. Después empezó Japón, después de la guerra Japón fue una tromba. Después dijeron, tampoco podemos competir contra los países pobres. ¿Cómo vamos a competir contra países que tienen bajos salarios? Entonces no podemos competir contra China. Y finalmente no podemos competir contra nadie, pues no podemos competir ni siquiera contra América Latina, porque América Latina cambió. Y ya la mitad de América Latina empezó a competir con todo el mundo. Entonces nos quedamos cada vez más encerraditos, ahora en el Mercosur. Pero finalmente tampoco podíamos competir con Brasil. Durante el gobierno anterior decidieron que tampoco podíamos competir contra Brasil. O sea que Argentina se quedó totalmente cerrada, porque no somos competitivos. No podemos ser competitivos, porque las empresas argentinas pagan los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros en África. Entonces, si pagas los impuestos más altos del mundo, ¿cómo vas a comer? Es como si fueras a jugar un campeonato de fútbol y los argentinos tienen que salir con 2 tipos arriba. Los tenés que llevar a UPA. Andá a competir. No podés. Entonces, no podés competir con esa carga fenomenal que le pones a las empresas. Vuelvo al Estado y te retengo un minuto más. Entonces, vuelvo al presupuesto, mejor dicho, del año que viene. Impuestos a los sellos van a subir, las provincias.
le vamos a poner un impuesto adicional de alícuota diferente, ya no el 0,25, se habla de un 1% como máximo. Sí, se multiplica por 4. A los que, claro, a los que blanquearon y a los que ya antes tenían bienes en el exterior, siendo residentes fiscales en la Argentina. Y al mismo tiempo... Es más de lo mismo. O sea, inventamos le ponemos impuesto a las retenciones, o sea, al sector exportador, pero incluso ahora por primera vez al sector servicios. Exactamente. Es decir, al exportador de software también va a pagarlo. Yo tengo una lista de los impuestos que ya son eran más de 100. Yo creo que ahora son 104 impuestos que pagamos los argentinos. Impuestos, tasas y contribuciones. O sea, la maraña impositiva argentina es fenomenal y también la cantidad de impuestos, que son tantos que finalmente es muy difícil estar atentos a todos y se te puede caer uno y después tenés que ir a pagar con resarcimientos y costos y qué sé yo, qué sé cuánto. Realmente es muy complicado. Una pyme, en 21 días hábiles que tenés en un mes, 19 días tiene vencimientos impositivos. O sea, un empresario pequeño está permanentemente mirando al Estado, en vez de estar mirando a sus clientes, en vez de estar mirando cómo puedo hacer para producir mejor. O sea, los argentinos tenemos que repensar Argentina. Tengo que decir, muchachos, tengo que salir trabajando, volver a lo básico, el trabajo, el ahorro, la inversión. Porque durante muchos años nos pasamos hablando de que la salida es por el consumo. Y eso es una fantasía que tenemos que entender. No es cierto que se puede salir consumiendo, consumiendo y consumiendo. O sea, antes de cualquier cosa que consumís, primero lo tenés que producir. Y para producirlo necesitas invertir capital, arriesgar el capital. Porque el otro problema es que también tenés empresarios que no quieren competir. Entonces están encantados con la economía cerrada porque no compite con los de afuera. Y entonces se aseguran que no tienen tanto problema. Cuando abrís la economía es mucho más complicado. Porque tenés que bajar los precios al precio internacional. Tenés que tener la calidad a la calidad internacional. Si vos comparás Perú, Chile contra Argentina, vas a encontrar muchos productos más baratos y de mayor calidad que los nuestros. Y estamos hablando de América Latina. Ni que hablar con... Bueno, estos países ya tienen niveles internacionales, ¿no? Gracias. Paulino, muchas gracias por la invitación. Faltaba más.